San Juan. Amén, aleluya. El libro de según San Juan, capítulo número 16, y del versículo 30 del 29 en adelante vamos a empezar a leer. Si no tienen una Biblia ahí, presten atención. Amén, cuidadosamente. sí, vamos a leer despacio para que podamos entender todos juntos la palabra del Señor. Amén, aleluya. Amén. Sí, Vamos a Señor. leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y bajo la cobertura de su Santo Espíritu, y la reunión dice amén. Amén. Gloria a Dios. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, dijeron los discípulos a Jesús, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, y Jesús les hace una pregunta a ellos. ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene, dijo Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, les dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, les dijo Jesús. Voy a volver a leer nuevamente el 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Aleluya, Dios para siempre. gloria a Dios. Amabilidad tenga de sentarse, mis hermanos. Amén, Nuestras aleluya. hermanas en Honduras Amén, también, que sí, Señor, si se aleluya. pueden sentar, siéntense ahí. Amén, Si estaban aleluya. paradas adorando al Señor. Sí, Amén. Señor, amén. En esta hora quiero hablar lo que es de la vida, amados hermanos. Vamos a hablar de lo que es la vida de Dios. Amén. Encarnado en su Hijo amado Jesucristo. Gloria a Cristo. Dando a entender que Dios antes dice que era el Verbo, pero el Verbo dice que se hizo carne y habitó, dice, entre los hombres. Es decir, que Dios antes no era hombre, pero Dios se hizo hombre. Amén. Y a través de su Espíritu Santo, hoy Él está en medio nuestro. Amén. Amén. Aleluya. Por eso la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar del Dios encarnado que en un tiempo anduvo hace 2000 años, que Él nació y murió a sus 33 años. Él murió y desde ahí para acá se ha venido dejando un legado, el cual ha venido guiando a multitudes de personas. Por el cual el propósito que Jesús vino, o que Dios vino encarnado, haciéndose hombre, y su nombre se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y nosotros mayormente lo conocemos como Jesucristo, el Mesías que había de venir. Amén. Y hoy nos encontramos en una narración donde uno de sus discípulos, llamado Juan, está relatando algo que aconteció, algo que estuvieron según podemos llegar a entender nosotros, que ellos estaban reunidos platicando. Jesús estaba con todos sus 12 discípulos que él tenía, y en esta ocasión leemos que el Señor les contó a ellos, los previno, les dijo de qué cosas se tenían que cuidar, qué cosas tendrían que hacer. En primer lugar, Jesús les dijo que el día que él iba a ser ya arrestado para ser crucificado, el Señor les declaró a ellos que se llegaba la hora que a él lo iban a arrestar para llevarlo a crucificar. Sí. Y entonces Jesús les decía a ellos: al nomás que ustedes me miren
que me están agarrando o que me están llevando preso, me están llevando para el Calvario, ustedes se van a esparcir, ustedes no van a estar conmigo. Sí, Jesús les hacía saber a ellos algo que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús no les estaba a ellos como reprochando, no les estaba reclamando, no los estaba tratando de que eran cobardes o que tal vez que no lo querían. No, eran cosas que tenían que pasar porque todavía Cristo, lo que es el Espíritu Santo, todavía estaba en Cristo Jesús. Amén, Por eso aleluya. Cristo les decía anteriormente que leemos en el versículo 16, habla de que Jesús les dice a ellos, me es necesario, les dice Jesús, que yo vaya al Padre, para que el Padre entonces envíe al Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Es el que ahora tenemos nosotros. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Adoramos a Dios, aleluya. Amén, sí, Señor. Y vemos cómo el Señor les estaba contando a ellos, dándoles a entender todo, porque ellos le dijeron ahora, le dijeron los discípulos a Jesús, ahora Jesús entendemos lo que tú nos decías, porque no nos hablas con ninguna alegoría, es decir, que antes Jesús les hablaba conocida como por parábolas, Sí. como parábolas, como dándoles a entender cómo iba a ser el rapto, cómo iba a ser el día que lo iban a ir a capturar, cómo era el día que a él lo iban a entregar. Entonces Jesús le ponía parábolas para que ellos entendieran, pero ellos no entendían. Es decir, que ya en este caso Jesús directamente les está hablando claramente, diciéndole que se llegaba el día que él iba a ser arrestado y que se llegaba el día que ellos lo iban a abandonar. Sí, amén. Pero Jesús, sabiendo que lo iban a abandonar, una cosa les dijo Jesús a ellos: ustedes me pueden dejar a mí, ustedes se pueden ir a mí, Aleluya. pero yo tengo que cumplir ese propósito, Sí. porque yo he venido, les dijo Jesús, a salvar a la humanidad. Yo he venido a salvar al Aleluya. pecador, yo he venido a salvar al que está cautivo, yo he venido a libertar al que está oprimido, al que está encadenado. Dios les decía: yo he venido para dar vida, para libertar, para que vuelvan a un reconcilio con mi Padre que está en los Aleluya. cielos. Ese era el propósito de Cristo Jesús. Y Jesús les hablaba a ellos y les decía: no se preocupen, yo sé que ustedes se van a ir, pero ¿saben qué les decía Jesús? Mi Padre que me envió, ese nunca me abandonará, Aleluya. ese siempre estará conmigo. Algo que tenemos que tener nosotros es que en el camino del Evangelio muchos te podrán dejar, muchos se podrán separar de ti, pero una cosa tenemos que tener seguro nosotros, Aleluya. que nuestro Padre siempre va a estar Amén. conmigo, siempre va a estar contigo. El Dios que te hizo siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar. Vas a pasar por aflicciones, vas a pasar por sufrimiento, vas a pasar por momentos difíciles de tu vida, pero tu Padre nunca te va a dejar. Amén. Porque Él Sí, te Señor. ama, Aleluya. Él te ama, Gloria a Él te Dios. ama, Sí, Él ama su Señor. creación, Él Aleluya. ama aquello que hizo, Él ama a la creación del ser humano. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y vemos cómo el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y el Señor les habla a ellos, ya tomando el capítulo 33, del capítulo 16, versículo 33 que leíamos. Entonces, estas cosas os he hablado, dijo Jesús. O sea, lo que ya yo le estaba diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Es decir, confiadamente en Cristo vamos a tener nosotros la paz. Amén. Porque Sí, no Señor. hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, en el cual haya salvación. Sí, Señor. Cristo es el que da la Amén. paz. Aleluya. Cristo es el que da el conformismo. Sí, Señor. Cristo es el que nos hace a nosotros tener un momento alegre, aunque aparezca que estamos en una tribulación, en tristeza, pero Cristo nos consuela. Sí, El Señor. Espíritu Santo nos Aleluya. consuela. Y
Y el Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Sí, Señor. El Señor no les engañó, el Señor no ha engañado a ninguno de sus discípulos. A nadie Cristo le ha dicho que no va a tener aflicciones. Sí. Vamos a tener aflicciones, amados hermanos. Vemos los tiempos que estamos viviendo hoy. Sí. Hay un caos en el mundo entero, amados hermanos. Hay un caos en el mundo entero, que el mundo entero está llorando, que no haya para dónde agarrar. El mundo entero está sufriendo dolor, está sufriendo vituperio, porque son cosas que se han de llegar. La Biblia dice que antes de que se llegue el fin, estas cosas las vamos a ver, Sí. como guerra, rumores de guerra. Dice que los padres se volverán contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera contra la suegra. Siempre hay un debate que va a conmover al mundo, va a ser un caos tremendo, pero el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. ¡Aleluya! Tales cosas vendrán, pero no se turbe vuestro ¡Aleluya! corazón, porque aún todavía no es el fin. Aleluya. Aleluya. Los discípulos entonces estaban sabidos que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones? Cosas que nos hacen llorar, cosas que nos tratan de turbar, cosas que van a pasar, cosas que vienen a través de malos espíritus, cosas que vienen de la naturaleza, cosas que vienen por acontecimientos. Sí, amén. Porque ¿saben qué? Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Si Dios dijo que este mundo se va a terminar, es que se va a terminar. Amén, así es. Si Dios dijo que te va a salvar, es que te va a salvar. Si Dios Aleluya. dice que de su mano nadie te arrebatará, nadie te va a arrebatar. Gloria a Cristo. Si Dios dice que los que no busquen su gloria, estos perecerán, van a perecer. Pero aún hay tiempo de salvación. Amén. Aún hay tiempo de que corramos y digámosle al mundo entero, hay alguien que te anda buscando para salvarte. Aleluya. Estás sufriendo, pero Cristo te quiere salvar. Aleluya. Estás solo, pero el Padre no te ha dejado. Te abandonaron, pero el Padre todavía no te ha abandonado. Todavía Dios busca a alguien en quien hacer misericordia. Gloria Vamos a a Cristo. sufrir, vamos a sufrir. Pero dijo Jesús a sus discípulos, pero confiad en mí. Aleluya. Confiar en Cristo es Señor. ¿qué es confiar en Cristo, amados hermanos? Confianza, tener confianza en alguien es cuando sabes que alguien, aunque llegues a morir, que es lo más tremendo, pero de allí donde el Espíritu Santo resucitó a Cristo, al tercer día Dios mismo te va a resucitar. Amén. Dios mismo te va a resucitar. Aleluya. Porque nuestra vida no está en esta tierra, nuestra vida va a estar en los cielos. Amén. Aleluya. Gloria a Allá está Cristo. lo prometido que Cristo ha de cumplir para nosotros. Amén. Y Sí, Cristo Señor. dijo, yo he vencido al mundo. Sí. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo les decía a los discípulos que al instante que Él muriera les decía, me van a crucificar, a mí me van a matar, me van a crucificar en aquella cruz, pero les decía el Señor, ¿saben qué? Me van a enterrar, pero ¿saben qué? Al tercer día vendrá el Espíritu Santo y Él me levantará. Aleluya, Y el Señor gloria está a Dios. escrito en el libro de Mateo 27, que dice que al tercer día Él se levantó. Amén, Y Cristo gloria a vive, Dios, y si Él amén, vive, aleluya. también nosotros viviremos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos aman la gloria del Amén, Señor? Bendito aleluya. Dios para siempre. Gloria a Cristo. Así, amados hermanos, el libro de allí mismo donde estábamos en el capítulo 14 y 27, les dijo Jesús a sus discípulos, hablándoles también Jesús, y les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mire lo que le decía el Señor Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, les decía el Señor, ni tengan miedo. Es algo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Sí. Es algo que Él nos dice en este tiempo. Que no se turbe vuestro corazón. O sea, es decir que nosotros somos cristianos, pero por lo que estamos viendo no podemos dejar al Señor. Amén. No podemos dejar de creer en Cristo. Aleluya. No podemos dejar de creer en Dios. Ese es que no se turbe vuestro corazón. Hay planes de Dios para tu vida. Hay planes de Dios para mi vida. Amén. Y los planes de Dios que están para mi vida, ni nadie los podrá quitar. Yo espero esos planes que Amén. Dios tiene conmigo. Yo sé que se han de cumplir. Dios dijo que nos ha de cuidar. Dios nos ha de cuidar. Amén. Dios Sí, dijo que no Señor. nos va a dejar solos.
solos, Dios no nos va a dejar solos. En el momento difícil, ahí va a estar Dios con nosotros. No se turbe vuestro corazón por nada que haya en el mundo. Miremos a Cristo, busquemos a Cristo, creamos en Él, busquemos la paz que Dios nos da, porque la paz de Dios se llama Cristo y Cristo es la paz. Él es la vida, Él es el camino y la verdad. Y nadie va a Dios, dice que si no es por Él, aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios para siempre, amados hermanos. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos 5, capítulo 1 en adelante. Mire lo que dice, amados hermanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el hombre de Dios, el apóstol Pablo, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, en lo que estamos pasando hoy. Sí. Esta palabra tenemos que poner en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque esto es lo que quiere Dios que obre en nuestra vida. Y dice, y lo gloriamos hoy en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación, lo que está pasando, produce paciencia. Amén. Tenemos que tener paciencia. El versículo 4 dice, y la paciencia produce la prueba. O sea, tenemos que pasar por la prueba. Y la prueba dice que produce esperanza. La esperanza dice no avergüenza. Es de tener esperanza en alguien que nos va a ayudar y esa no te va a avergonzar. Es decir, que si tenemos esperanza en Cristo que nos va a ayudar, esa esperanza no es vana. Esa esperanza dará su fruto a su tiempo. Amén. Cristo obrará en nuestra vida. Porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la marca, el Espíritu Santo que hoy nos ha dado a nosotros los cristianos. Ahora nosotros los que estamos con Dios, a los que estamos ahora con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él es el que está siempre con nosotros. Él es el que nunca nos abandona. El Espíritu Santo es el que nos hace de una o de otra manera a que nosotros seamos adoradores, amén, a que nosotros creamos a la palabra de Dios, a que nosotros seamos hombres que siempre estemos, amados hermanos, creyendo a los planes que Dios nos ha llamado. Sí, y tenemos que llevar este evangelio y anunciarle al mundo entero que todavía hay una esperanza, amén, que no todo está terminado. Amén. Hay gente que por esto que está pasando, tal vez llegan pensamientos hasta de quererse quitar la vida, porque no es fácil pasar por un tiempo donde tal vez se vaya a acabar el agua, donde se vaya a terminar la comida, donde se vayan a acabar todas las necesidades que tenemos en el mundo entero, y eso es un caos para la vida de nosotros. Pero Dios dice que no ha visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En medio del desierto Dios abrirá estanques de agua. En medio del desierto Dios enviará pan. En medio de la dificultad Dios enviará la medicina. Dios enviará la sanidad para los que están enfermos. Yo creo a esa palabra porque predico un Dios de poder. Aleluya. Amén, gloria a Cristo. En el libro de Romanos capítulo número 8 versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Amén. Por medio de todas estas dificultades, por medio de todos nuestros problemas, por medio de todos nuestros desprecios, por medio de todo lo que hemos pasado en nuestra vida, en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Venceremos toda situación, venceremos toda enfermedad, venceremos toda adversidad. Y esto es lo más importante también que habla este texto que le estamos leyendo, que dice, por lo cual dice, estoy seguro. Mire, esa es la certeza que el hombre tiene que tener, que diga en su corazón y en su espíritu.
Dice, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Nada de esto, nada podrá separarte de la vida de Cristo, nada de esto. Que no se turbe vuestro corazón, que nuestro corazón esté siempre queriendo ser un adorador, que nuestro corazón esté siempre queriendo adorar a nuestro Dios, que nuestro anhelo siempre sea llevar un mensaje a los que están tristes. Hay que llevarle un mensaje a los que están tristes, aquellos que están pasando por un momento difícil. Hay que decirle, corramos la noticia y digámosle que nuestro refugio es Dios, es nuestro amparo es Dios. No corramos a otro lado, porque por todos lados el pecado, la maldad nos va a alcanzar, mas siempre y cuando la misericordia de Dios estará también en todo lugar, y de ahí nadie te apartará, nadie te va a hacer daño. Apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, pero con Cristo todo lo podemos. Con Cristo restauraremos nuestra casa, con Cristo salvaremos a nuestra familia, con Cristo salvaremos a nuestros hijos, con Cristo restauraremos lo que aún se ha perdido, el gozo que antes perdíamos, que tuvimos, con Cristo lo alcanzaremos. Cristo lo devolverá. Habrá paz en el Dios que nosotros servimos. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a dar ya por terminado en esta hora. En esta hora quiero concluir, amados hermanos, que cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un rato y vamos a preguntarnos nosotros mismos, vamos a concientizarnos nosotros mismos. Nos vamos a concientizar y vamos a hacernos unas preguntas. Hagámonos preguntas. ¿Hasta dónde nosotros estamos adorando a Dios? ¿Hasta dónde hemos creído a lo que servimos a nuestro Dios? Por tanto, es decir que la palabra hoy ha venido, y si Dios no nos ha encontrado a lo que hemos leído en ninguna de estas cosas, hoy es día de que nos volvamos a Él. Hoy es día de que le digamos a Dios: Señor, yo no he hecho nada de eso, pero hoy yo quiero seguir adorarte. Hoy yo quiero comenzar, Señor, a creer en tu palabra. Hoy yo quiero, Señor, correr a tu brazo. Hoy yo quiero correr, Señor, a adorarte, a bendecirte. Hoy yo quiero ser un portador de tu palabra, Señor. ¿Cuántos de aquellos dicen ahora: Señor, yo quiero que hoy mi casa sea un estandarte, sea una base, sea un monumento, Señor, que ahí se diga que perdido estaba yo, pero Cristo me encontró? Allí que tu vida sea un monumento, allí que esté para tu familia, que tú digas: Señor, yo estaba perdida, pero tú me encontraste llorando, tú me encontraste sufriendo, tú me encontraste en el momento que nadie daba nada por mí, en el momento que yo era despreciada, en el momento que yo daba mi amor y nadie me quería amar. Aquí me encontraste tú, Señor, con mis fuerzas gastadas, con todo lo habías entregado en el mundo, pero nadie te amaba. Pero Dios te ama. Dios te dice: yo te amo, ama. El Padre nunca te ha dejado, el Padre nunca te abandonará. Muchos te dejarán, muchos te despreciarán, muchos te tratarán mal, muchos te abandonarán, pero Dios no te va a dejar. El Señor no te va a dejar. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Él cuida a los que ama, Él cuidará de ti, de tus hijos, de tu familia. Él vendrá a salvar tu casa. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, en esta tarde, Dios.